Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que estén en una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Y el día de hoy me da mucho gusto, vamos a entrevistar a una mujer que tiene ya una trayectoria amplia dentro de la vida política de nuestro país. Ella es alcaldesa, o sea, imagínense nada más, o sea, de la alcaldía Tlalpan, siendo una mujer pues luchona, trabajadora. Ella ha militado desde hace muchos años en el PRD. Ella es abogada, tiene varias maestrías en administración pública, estudió aquí en la UNAM, es originaria de Saltillo, Coahuila, que es un estado al que yo personalmente quiero mucho. Y bueno, pues nos da mucho gusto, Alfa, Jaime Guerrero y yo tenemos el gusto de platicar contigo el día de hoy. Bienvenida de veras. Muchísimas gracias, Tere, Jaime, muchas gracias a los dos y yo encantada de poder platicar con, con ustedes, que son además excelentes personas y excelentes referentes también, pues en este mundo, en la vida política de nuestro país. Muy bien. Jaime, Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo has vivido siendo de la oposición la difícil tarea de pues, gobernar una alcaldía que estuvo en manos pues, de Morena y nada menos y nada más que de Claudia Sheinbaum? ¿Y cómo vives esa relación con un gobierno que claramente le es hostil a la oposición? ¿Cómo lo ves, Alfa? Miren, yo empezaré diciéndoles que soy una persona que estoy construida a base de superar obstáculos, que no me gusta el drama, por así decirlo, sino que me intento poner las cosas en su dimensión, pero a veces tiendo a minimizar porque ha sido muy difícil llegar a este espacio y a veces tiendo a minimizar los problemas o sí, a darles una menor importancia a lo que tienen. Yo en Tlalpan, llegar aquí a la alcaldía fue un proceso de mi segundo intento. Competí en el 2018 contra Andrés Manuel, porque en el 2018 todos competimos contra Andrés Manuel. Y pues bueno, ahí no se dieron las cosas y tuve la fortuna de que volvieran a confiar en mí el PAN, el PRD, pero ahora también el PRI y pues que me postularan y a partir de eso ganáramos juntos esta alianza. No ha sido una tarea, digamos, sencilla, pero la verdad es que creo que nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien en temas políticos, en el diálogo con la ciudadanía, en el acercamiento con las distintas autoridades que hay en Tlalpan, en los pueblos originarios. El arranque fue lo más complejo, no tuvimos una transición, no teníamos muchos de los temas administrativos, no teníamos buena o suficiente, más que buena comunicación con el gobierno de la ciudad, pero poco a poco hemos ido avanzando, hemos ido mejorando y creo que vamos dando resultados. Me parece que la ciudadanía espera muchos más resultados y también que este cambio por el que votaron implica también que quieren esos resultados. Bueno. Y, bueno, pues les decía que esto ha sido, creo que lo más complejo ha sido que recibimos una demarcación en muy malas condiciones, prácticamente con todas las calles destruidas, y pues eso ha sido lo más complejo, el tema de levantar la alcaldía. oye, y el día a día, siendo oposición en un gobierno de la Ciudad de México, en donde además está, pues voy a decirle como le dice el presidente, está la corcholata mayor, y que tiene, pues yo diría que, eh, pues ya poco interés en el gobierno de la ciudad y está más abocada, pues a hacer una campaña. ¿Cómo se da ese proceso de entendimiento, negociación, Alfa, con la jefa de gobierno?
Les decía que al inicio no teníamos demasiada comunicación, pero hemos buscado ser un gobierno muy responsable en nuestro actuar. Hemos buscado ser un gobierno institucional. No solamente ella, sino también el presidente viven en Tlalpan. Y eso significa que tenemos todos los días estamos observados desde el gobierno de la ciudad, desde el gobierno federal, pero la propia ciudadanía nos está observando. Tlalpan ganamos y quedó prácticamente como cuando se hizo este mapa de la ciudad y que le pusieron un color a una parte y un color a otro. Lo mismo pasó en Tlalpan. Prácticamente la mitad de la demarcación votó por nosotros y la otra mitad votó por Morena. Entonces, la relación, digamos, con la jefa de gobierno, pues ha sido institucional, ha sido respetuosa. Al inicio, ella venía a Tlalpan, no nos avisaba, por ejemplo, y eso fue cambiando. Creo que al paso del tiempo yo también pedí que nos pudieran hacer partícipe de los eventos, de lo que se fuera a realizar en Tlalpan, y eso ha ido mejorando. Todavía creo que hay muchas cosas que pueden ser mejores, porque de pronto vienen, realizan obras que son importantes desde el gobierno central y en las que no nos comunican y entonces cuando la ciudadanía o cuando los tlalpenses ya notan que hay una obra y se molestan, el reclamo lo llevo yo porque piensan que es mía, ¿no? Entonces ahí es donde creo que hay que mejorar, pero pues nosotros tenemos digamos que esta es nuestra tabla con la que nos miden. Si trabajamos bien, tenemos que trabajar bien todos los días porque Tlalpan es la alcaldía que quedó con la menor diferencia de las alcaldías que gobierna la oposición. Esta fue la que se ganó con una menor diferencia. Entonces, tener este reto de conservarla para el 2024, pues solamente puede ser construyendo y no peleándome todo el tiempo. Aquí la verdad es que nos reconocen mucho que podamos tener un diálogo civilizado con el gobierno de la ciudad. La gente, hay muchas personas que en Tlalpan quieren, estamos con ella, pero también Alfa, estamos contigo. Entonces, creo que eso que pasa en Tlalpan es una excepción porque no lo veo en el resto de las demarcaciones, pero ella vive aquí y gobernó aquí. Entonces, eso ha sido también un tema, creo que excepcional y que hemos sabido, pues, ir avanzando, no lidiando, sino más bien hemos ido generando consensos, hemos ido haciendo también un trabajo de concertación política y me parece que esa es nuestra función, no llegar al gobierno para estarnos jaloneando, sino más bien para trabajar desde todos los órdenes en beneficio de, pues, de nuestros gobernados. Muy bien. Pues una pregunta, ahora sí que hacia el futuro. ¿Cómo ves la perspectiva de la alianza con lo que ha sucedido últimamente con el PRI? O sea, ¿cómo ves para 2023, para 2024? Pues yo la veo necesaria. Creo que todavía este proceso que está, no creo que esta ruptura, no creo que haya una ruptura todavía en este momento. Se definió una suspensión de la alianza y finalmente las alianzas se han venido construyendo en meses, a veces en semanas y a veces hasta en días. En ocasiones hay días que son literalmente fundamentales para poder definir si continúa una alianza o si se firma una alianza o no. Yo creo que todavía hay tiempo para que rescatemos esta alianza que se formó tanto para la ciudad como para el país. Creo que la valoración de los dirigentes nacionales debe ser en ese sentido, en que en el 24 no hay otra forma de recuperar nuestra ciudad y nuestro país si no es en esta alianza. Si vamos divididos o si solamente vamos PAN y PRD, esa fuerza no va a ser suficiente para que podamos rescatar pues la ciudad y el país. Y hablo de rescatar porque
la situación en la que nos encontramos a nivel nacional, pues yo creo que sí amerita la unión y amerita dejar de lado los egos y las situaciones personales que esté viviendo cada uno para que podamos rescatar el país, pues se está hundiendo nuestro país. A ver, Alfa, pero no ves en el PRD, pues que desafortunadamente, pues ha ido, pues haciéndose más pequeño. O sea, digamos, el Partido Acción Nacional, el PRI, con todo y la mala imagen del PRI y que algunos tienen del PAN, pues más o menos ha sobrevivido. ¿Qué ha pasado en el PRD? Porque si quieres que te diga desde mi punto de vista muy personal, yo creo que es muy importante que se muestre a la ciudadanía que hay una izquierda de a de veras en el país y no una izquierda neoliberal como la de López Obrador. Y te lo digo, bueno, pues porque esto de no endeudarse y a costa de lo que sea, el presidente es finalmente un conservador, muy conservador, en contra del aborto, en contra, en fin. Entonces, creo que sí es muy importante que en el espectro político de nuestro país exista una fuerza como el PRD. Pero, ¿qué pasó y qué horizonte tiene el PRD para el futuro? Tú has sido legisladora, has hecho trabajo partidario desde que eras una niña, prácticamente. Cuéntanos esto, por favor. Creo que la pregunta es como, ¿qué ha pasado con el PRD, no? ¿Cómo Sí, ha venido? y la importancia de que exista realmente un partido de De izquierda. izquierda. Sí. Ese tema de la izquierda, de si Morena es un partido de izquierda, nosotros en el PRD lo hemos discutido y por supuesto que desde el PRD decimos que no lo es. Desde el momento en el que el presidente hace pronunciamientos como que se tiene que someter a consulta algunas decisiones como la despenalización del aborto, por ejemplo, en donde ya más bien ha habido un progreso legislativo y un avance, ¿no? En la toma de decisiones también de las mujeres sobre nuestro cuerpo, cuando el presidente dice, pues que no es grave o que no es tan grave o que ya no pasa el tema de la venta de las mujeres, o del intercambio de las mujeres en algunas comunidades, o que siempre que se habla de esto es para atacarlo. Por supuesto que nosotros consideramos que no es un partido de izquierda, pero bueno, hay quienes también, algunos teóricos, quien dicen que sí, y pues es un tema que está ahí a debate. En el caso del PRD, lo que ha pasado, me parece, es que ha sido un partido que que se sostuvo en mucho tiempo a partir de liderazgos o de un liderazgo. El que estaba al frente, por ejemplo, cuando estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, o bien todos estos años que estuvo Andrés Manuel, y que también pues, fue un partido que se construyó a partir de estructuras clientelares, muchas de ellas, no diría que exclusivamente, pero sí con una gran variedad de estructuras clientelares, taxistas, comerciantes informales en vía pública, sindicatos, etc. Y la vivienda, por ejemplo, ¿no? El tema del INVI, ¿no? De estos grupos o de estos vecinos que llevan de un lado para otro a los eventos para que voten, ¿no? Y con la finalidad, siempre hay una finalidad, el voto. Y creo que estas estructuras de poder estaban y siguen dirigidas principalmente por algunos liderazgos como Dolores Padierna, como René Bejarano, que eran como lo más radical del PRD. A la salida del PRD, a la salida de Andrés Manuel del PRD, pues estas estructuras clientelares se van, estos dirigentes se van y se llevan esas estructuras clientelares. Entonces el PRD se encuentra en un proceso ya de dejar de ser un partido de masas y convertirse en un partido de cuadros. Implica una gran
no quiero utilizar la palabra transformación, sino implica todo Una una nueva, reestructura. sí, una reestructura y hemos hablado de la refundación, pero se han venido cometiendo algunos errores o repitiendo algunos errores. Yo creo que el PRD que ahora lo que somos, quienes decidimos quedarnos, tenemos otra visión de las cosas y por eso es que se logró concretar ahora al frente del partido con el presidente Zambrano. En el 2012, por ejemplo, la firma del pacto con México, cuando él estaba como presidente, yo era diputada, y se logró este acercamiento casi inimaginable con el PAN, con el PAN y con el PRI, que fue la primera alianza que se genera con el PRI, y bueno, ahora también al frente del partido él, esta alianza con el PAN y con el PRI nuevamente. Entonces creo que no nos podemos imaginar un sistema de partidos sin el PRD, pero nos hace falta también más autocrítica, nos hace falta quizá entender a todos que prácticamente tocamos fondo, que en la ciudad, por ejemplo, nunca habíamos tenido un resultado tan bajo como el que tuvimos en este proceso electoral, del pasado proceso electoral del 2021. Muchos priistas votaban por el PRD y el PAN vota PAN, pero el PRI sí votaba PRD, como en los estados, por ejemplo, cuando Chiapas era perredista, pues todos votaban PRD y luego se volvió del verde y entonces todos se volvieron del verde. Y nuestros militantes se fueron y se van al verde. En Baja California Sur era un gobierno perredista y gana el PAN y entonces los ciudadanos se vuelven panistas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasó? Pues que la mayoría de nuestros militantes se van a Morena, pero algunos que no eran militantes, pero votaban por el PRD, eran del PRI, y yo les digo que eran priistas de closet. En Tlalpan, la alianza que está encabezada en este convenio, la alianza la firma en Tlalpan, la sigla el PRI, y muchos priistas pues estaban felices de poder de tener la posibilidad de llegar al gobierno de Tlalpan, con las siglas del PRI. Ese era un sueño que yo creo que de toda su vida y que pensaron que no se iba a cumplir y mira, terminaron ganando el Tlalpan siglado con el PRI, pero gobernado por una perredista y con la mayoría de votos del PAN. Entonces, pues por ahí va, ¿no? Nuestro partido, creo que hay que fortalecerlo y para mí, personalmente, la forma de fortalecerlo es haciendo un buen gobierno, para que se hable de cómo gobernamos quienes estamos del PRD, en el PRD. Bueno, en 2021, pues ganó la oposición en la Ciudad de México. Digo, sí está partida, pero nadie esperaba ese resultado. Bueno, Morena no se esperaba ese resultado. También es producto pues del trabajo de la alianza, pero también del mal trabajo de Claudia Sheinbaum. O sea, No, sin duda. no están contentos. No, y en Tlalpan, mi mejor aliada fue la doctora Patricia Cebes, que fue la primera alcaldesa de Tlalpan, porque su gobierno fue nulo. O sea, desde decir que no venía a la oficina. O sea, sí había pandemia, pero pues también había que gobernar y no se paraba por aquí prácticamente, ¿no? Y bueno, no es que estuviera en el territorio tampoco, o sea, no había gobierno. Y eso originó graves problemas como el crecimiento del comercio informal en vía pública, como el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares, que también ha sido tolerado y permitido en gran parte por Morena y por muchos que estuvieron en el PRD, pero que ahora están en Morena. Entonces, y el punto es que las personas vinculan al presidente con Morena y entonces piensan pues que todo está bien, ¿no? O sea,
en esta calificación o buena calificación que todavía tiene el presidente, y sigo sin entender por qué. Hay quienes le siguen apostando a ese partido, y pues tan es así que lo vemos en las gubernaturas que se acaban de ganar, ¿no? En varios estados. Pero pues la ciudad es una muestra, yo creo que es la mejor muestra de que sí se puede gobernar y gobernar bien, y desde estas otras alternativas, yo lo que, de verdad que yo les deseo a quienes acaban de ganar en estas, no a los gobernantes, sino a los ciudadanos que nunca han vivido un gobierno de Morena, pues yo deseo que les vaya bien, porque no, digo, perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen cuando votaron. Muy bien. Oye, Alfa, tú tienes ahí en tu alcaldía, pues el colegio Repsamen. ¿Eso Sí. cómo afectó o te ayudó? O sea, creo que es algo pues terrible que se vivió en el momento que fue alcaldesa Claudia Sheinbaum. ¿Cómo Hay se ha hay dado esto? claro, digamos, hay un sector que no iba a votar por Morena, porque, y este sector es quienes, digamos, son, no creo que es la palabra sector, sino un grupo de ciudadanos, un amplio grupo de ciudadanos que son quienes perdieron a sus hijos e hijas. Entonces, para ellos, nosotros tuvimos un acercamiento con ellos. Yo firmé ante notario el compromiso de revisar los programas de protección civil de las escuelas. Entonces, que cuenten con ellos. Eso fue lo único que me pidieron, o sea, que no volviera a pasar. Y eso para nosotros ha sido fundamental. Estamos trabajando en los temas de protección civil, estamos dando capacitaciones, pero sí, quienes lo vivieron, pues en sangre propia, sí tienen todo un tema de, pues no sé, de dolor Claro. hacia la jefa de gobierno, pero también hay que decir que hay quienes dentro de esas personas, quienes ya han ido también aceptando algunas negociaciones o acuerdos. Entonces, pero fundamentalmente la mayoría de ellos, pues son cosas que no van a permitir que vuelvan a suceder, y que a nosotros nos tiene muy marcados que no vuelva a pasar eso. Entonces, eso va de la mano con el tema de los permisos para construcciones. En Tlalpan también estamos trabajando mucho en revisar ese tema de permisos, pero aquí el problema no son las construcciones particulares. El problema viene con las construcciones que se realizan desde el gobierno de la ciudad, es decir, las del INVI, porque esas no pasan por la alcaldía, no tienen prácticamente que solicitar ningún permiso. Fundamentalmente llegan, encuentran un predio que sea suficientemente grande, no revisan si tienen por ejemplo, servicios, si hay red hidráulica, si hay drenaje, si afectan la movilidad. Ese sí es un cártel inmobiliario, porque quien está al frente del INVI, pues es hermano de una diputada en el gobierno, en el Congreso de la ciudad, de la diputada Guadalupe Chávez, que por cierto se dedica a temas de vivienda, ella y toda su familia. Entonces, nosotros en Tlalpan hemos tenido estos problemas porque hay diferentes predios que nosotros hemos suspendido, que son para el INVI. Ese es un absoluto cártel inmobiliario, y no el que se habla de otras alcaldías. Ahí no se les pide nada. Y otra parte del cártel inmobiliario, creo que también hay que señalarlo, son los grandes permisos que se dieron, algunos desde el 2015, para centros comerciales, por ejemplo, que no han cumplido con las medidas de integración, o sea, no le han devuelto a la alcaldía, no le han restituido el daño, ¿no? por la construcción o el impacto que generó su construcción. Y uno de esos, muy marcado, es Patio Tlalpan, que se construyó en el 2015 y es fecha en que pues siguen haciendo que la Virgen les habla, ¿no? Entonces, ese también es un cártel inmobiliario del que pues no se habla, y desde el que yo creo que en Sedubi
pues deberían ser todavía ahí, ¿no? Darles mayor seguimiento y no estar buscando, pues, tres pies al gato, ¿no? Entonces, aquí en Tlalpan se han permitido muchas cosas. Creo que eso es lo que más ha afectado a la alcaldía, la permisividad excesiva, ¿no? Entonces, y en eso es en lo que estamos trabajando. Muy bien. A ver, y para 2024, ¿cómo ves la oposición al poder en la Ciudad de México? ¿O pues no se va a poder? ¿Cómo ves? Se va a poder, Se se va va a a poder. poder. Yo creo que podemos. Yo creo que Ojalá. podemos y debemos, y creo que lo vamos a lograr porque estamos gobernando bien, desde, no nada más desde un tema de que se sienten los dirigentes y la dirigenta o de los partidos, sino porque también yo creo que va a ser una exigencia ciudadana. Ya está haciendo, ¿no? Una exigencia ciudadana. Hay diferentes columnas que se han escrito donde se exige que la alianza permanezca. Pero no nada más es una alianza porque sí. A ver, desde aquí estamos gobernando, por ejemplo, con temas como el rescate a las estancias infantiles. Ese es un punto que traemos ya en varias alcaldías de la oposición, Sí. que por supuesto arrancó BJ porque era el único que en el 2018 tenía, bueno, él y Coajimalpa, pero ya está Benito Juárez, pero también está Álvaro Obregón, pero también está Tlalpan con el rescate a las estancias infantiles, pero también estamos generando mayor obra y estamos reencarpetando nuestras calles y estamos cambiando el alumbrado y estamos modernizándolo, estamos haciéndolo más eficiente, más ecológico, y en eso estamos trabajando todas las alcaldías de la oposición. Creo que algo que nos caracteriza a estas 9 alcaldías es que estamos dándole prioridad a generar políticas públicas que beneficien a la mayoría de quienes habitan en nuestras demarcaciones y no entregar programas sociales que benefician a unos cuantos. No digo con ello que nosotros no tenemos programas sociales, sí, pero el enfoque que se les da es distinto. Nosotros atendemos temas de violencia de género, atendemos, por ejemplo, en Tlalpan tenemos un programa que es único en todas las alcaldías, que apoyamos a los niños y niñas en situación de orfandad derivado del COVID. Entonces, eso, por ejemplo, creo que hay que destacarlo. En materia de seguridad, todas las demarcaciones hemos implementado, ya sea blindar o escudo, que prácticamente tienen los mismos ejes, sea el uno u otro nombre. Nosotros implementamos blindar Tlalpan, que también se estaba haciendo en Benito Juárez. Entonces, rescatar y mantener lo que se hace bien. En Tlalpan, otro de nuestros programas, por ejemplo, que no existe en otra demarcación, se llama Conéctate, que proporcionamos internet gratuito a las niñas, niños y jóvenes que están estudiando para que puedan, pues que el no contar con internet o con el recurso no sea un tema que les limite en su educación. Y bueno, pues además estamos en la calle, estamos realizando servicios urbanos, nuestras podas, pero esa es la obligatoriedad, ¿no? Entonces, creo que es la característica principal de las alcaldías de oposición, que sabemos gobernar. Yo te quisiera hacer una última pregunta antes de darle la palabra a Jaime. Claro. Como mujer, ¿cómo ves a la mujer, no solo en la alcaldía, sino en general en la oposición? ¿Qué espera, digamos, después de un gobierno pues, que no ha sido muy empático, que más bien ha sido misógino, ha estado en contra de las mujeres? Tú eres una mujer joven. ¿Cómo ves la mujer dentro de la oposición, Alfa? Lo veo como, creo que el camino no está terminado de construir. Tenemos que seguir luchando, si bien las diferentes luchas y manifestaciones que se han realizado por muchas mujeres y que han permitido que ya en la ley existe esta obligatoriedad para postular candidaturas, no es suficiente. Hay muchas mujeres que participan políticamente, pero no desde un espacio de toma de decisiones. La mayoría de quienes participan en el territorio, a pie de tierra, son mujeres.
Entonces creo que por eso tenemos que enfocarnos, y no solo por eso, sino porque también es una exigencia constitucional de establecer nuestras políticas con perspectiva de género. Entonces creo que hay que trabajar para que tengamos, para que seamos mujeres más empoderadas, pero también mujeres con una visión feminista, no nada más el hecho de que llegue una mujer y que sea manejada, voy a utilizar Sí, esa un palabra. florero, pues. Exactamente, que una mujer y que alguien que esté detrás, pues le esté diciendo, hay que decidir esto. Creo que tenemos que ser más arriesgadas en tomar las decisiones. Nos podremos equivocar, sí, pero pues también podemos tener muchos aciertos. Y creo que las mujeres sabemos llevar las riendas de una casa y sabemos llevar las riendas de una empresa y sabemos llevar las riendas en cualquier espacio que se abra. Bueno, yo nada más darte las gracias, Alfa. Me encanta tu nombre, Alfa, es un nombre como Alfa, Beta, Gamma. Me encanta tu nombre y Muchas darte las gracias. gracias por darnos la entrevista. Pues ojalá que se cumpla esto de que ganemos la ciudad y el país, Alfa, porque la verdad lo necesitamos mucho. Y necesitamos mucho a personas como ustedes también Ah, de gracias. la sociedad civil que nos ayuden porque, digo, en el tema de los partidos, la gente está muy cansada del sistema de partidos. Y aunque hay un partido que se llame Ciudadano, sigue siendo un partido político. Así Entonces, hay que, esa creo que sí ha sido un acierto del PRD. Ha abierto sus puertas a la ciudadanía, a la sociedad civil. Muchos de ellos han llegado a los cargos, muchas personas de la sociedad civil han llegado a ocupar algún cargo como diputados, diputadas o senadores. El senador, por ejemplo, Emilio, que llegó con las siglas del PRD y después nos han dejado ahí. Ahí como de gracias, ya llegué por el PRD y pues bueno, ¿no? Otros, aunque han sido y se mantienen dentro de espacios de toma de decisiones del PRD, siguen asumiéndose ciudadanos. Entonces, creo que también, pues ni modo, va el costo de abrirse a la ciudadanía, pero creo que el resultado es mayor que decir es un espacio del PRD. Lo que se busca finalmente es que quien llegue nos represente y nos represente con dignidad, pero también con responsabilidad, con respeto, con honorabilidad. Creo que hay que apostarle a eso y pues ojalá que sigamos tejiendo alianzas. Muy bien. Claro que sí, Alfa. De verdad, muchísimas gracias. Como te decía Jaime, y bueno, que no sea la última vez, que No nos sea. veamos pronto otra vez aquí. Gracias, Gracias. Alfa O por acá en González Tlalpan, Magallanes. Vengan a Sí, ¿Mande? en Tlalpan. Tlalpan, sí, a mí me gusta mucho esa alcaldía. Es muy bonito. Sí. Acá los vemos para el grito si no tienen plan. Un abrazo. Bueno, sí, muchas Un gracias, abrazo, Alfa. Alfa. Pues a Hasta nombre de pronto. Jaime Guerrero, yo soy Tere Vale. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Muchas gracias, Alfa. Hasta luego. Bye. Bye bye.